Bienvenido al primer video de Medicina 101. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a millones de personas en todo el mundo, la diabetes mellitus tipo 2. En este video vamos a cubrir lo fundamental, qué es la diabetes tipo 2, cómo se diferencia de la tipo 1, su fisiopatología y factores de riesgo que la favorecen. Este es solo el primero de 4 videos. En los siguientes veremos cómo reconocer los síntomas y diagnosticar la enfermedad, cómo tratarla y manejarla de manera integral, las complicaciones que esta puede ocasionar y lo más importante, cómo prevenirlas. Si quieres entender la diabetes tipo 2 de manera clara y sencilla, quédate hasta el final. Vamos a empezar. Empezaremos discutiendo los conceptos fundamentales sobre la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Esto implica que es una condición de salud que dura durante mucho tiempo, suele ser progresiva y requiere de un control estricto, no solamente farmacológico, sino que también mediante cambios en el estilo de vida, ya que no hay una cura definitiva hasta el momento de esta enfermedad. Esta enfermedad también se caracteriza por niveles de glucosa en sangre elevada, o también como se le llama hiperglucemia. Nosotros sabemos que la sangre normalmente transporta la glucosa a todas las células del cuerpo para brindarle ese sustrato energético que necesita para realizar todas las actividades metabólicas. En este caso hay mayor glucosa de lo que se necesita y es ahí donde surge el problema. Imaginemos que nuestro cuerpo es una casa y que el azúcar es el combustible. La insulina sería en este caso la llave que permite que ese azúcar entre en la célula. Si la llave no funciona o la cerradura no funciona, el azúcar se queda en la sangre en lugar de entrar a la célula, que es donde se necesita. Esta hiperglucemia se asocia a resistencia a la insulina, que es cuando el cuerpo tiene la insulina pero las células no responden a ella. Y de forma compensatoria, el páncreas liberará cada vez más niveles elevados de insulina para lograr que la glucosa entre a las células, llegando en un futuro a lo que se le denomina deficiencia relativa a la insulina. Esto sucede después de que la resistencia ha hecho que las células necesiten cada vez más insulina de la que el cuerpo puede producir. Las últimas cifras sobre la prevalencia global de la diabetes mellitus, en 2021 se estima que aproximadamente el 10.5% de la población global tenía diabetes, que eso es aproximadamente más de 500 millones de personas. Y se espera que para el 2045 la cifra pueda alcanzar hasta un 12.2%. Esto sin tomar en cuenta la población que aún no ha sido diagnosticada. También es importante mencionar que cada vez se considera que la diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno emergente en poblaciones jóvenes. Antes era más común escuchar sobre esta enfermedad en poblaciones mayores de 40 años, pero ahora se ha vuelto cada vez más frecuente diagnosticar la diabetes mellitus en pacientes de 25 o 30 años. Y existe una triada que ocasiona una mayor prevalencia de esta enfermedad, que es la obesidad, la resistencia a la insulina y la ausencia de autoinmunidad pancreática, que lo discutiremos más adelante. Ahora hablaremos de las principales diferencias entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Para empezar, es importante mencionar que ambas enfermedades tienen un alto componente genético. Hay múltiples genes involucrados en su desarrollo, pero si nos enfocamos principalmente en la diabetes tipo 1, hay dos genes, que es el HLA-DR4 y el HLA-DR3, que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y están fuertemente implicados en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, como es el caso de la diabetes tipo 1. En cambio, la diabetes tipo 2 tiene una alta carga familiar. Esto implica que, por ejemplo, un niño con un progenitor que tenga diabetes tiene un riesgo de aproximadamente a un 40% de desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Esto no implica que
una persona, sus padres fueron diabéticos, él vaya a ser diabético, pero sí los factores ambientales muchas veces, como por ejemplo el sedentarismo, una dieta alta en calorías, la inactividad física, todo esto puede contribuir a que estas personas que ya tienen una carga genética se vuelvan más susceptibles a la enfermedad. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología que las diferencia a ambas? Una, en el caso de la diabetes tipo 1, hay una destrucción autoinmune de las células betas. Esto implica que el sistema inmunológico, que normalmente es el encargado de protegernos contra virus, bacterias u otras amenazas, confunde a las propias células del cuerpo como si fueran extrañas y las ataca. Pero esto no es lo que sucede en la diabetes tipo 2. Ya mencionamos que aquí el mecanismo asociado es principalmente la resistencia a la insulina, que se vamos a hablar más adelante. Ahora, la asociación con la obesidad está más asociado la diabetes tipo 2 que la diabetes tipo 1. Usualmente el inicio de esta enfermedad en la diabetes tipo 1 suele asociarse a la niñez, a la adolescencia y en personas menores de 20 años, aunque se han visto casos de inicio más tardío. Existen dos picos de edad, que es usualmente entre los 4 y los 6 años y también entre los 10 y 14 años. En cambio, en la diabetes tipo 2 el inicio suele ser gradual, usualmente más pacientes mayores de 40 años, pero como mencioné anteriormente, hay nuevos casos de pacientes incluso antes de los 40 años con diabetes tipo 2. También otro aspecto a mencionar es la presencia o no del péptido C. En la diabetes tipo 1, el péptido C, que es una molécula que se libera junto a la insulina, está disminuido y está ausente. Esto claramente se debe a que como hay una destrucción de células betas, no habrá liberación de insulina. Y al no haber liberación de insulina también va a disminuir la cantidad de péptido C que se libera. En cambio, en la diabetes tipo 2, en un inicio, cuando hay resistencia a la insulina, como lo mencioné anteriormente, hay un periodo de hiperinsulinemia, o sea que se libera insulina una mayor cantidad para poder compensar esa resistencia. Pero más adelante, cuando hay una disminución de la función de la célula beta, vamos a ver que este péptido C va a ir disminuyendo. Otro aspecto es la intolerancia a la glucosa, que en el caso de la diabetes tipo 1 va a ser una intolerancia severa por la deficiencia de insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2, la intolerancia a la glucosa va a ser de leve a moderada. La sensibilidad a la insulina, como lo mencionábamos, en la diabetes tipo 2 el problema radica en que debido a la autoinmunidad de las células no se produce insulina, pero la sensibilidad en los tejidos periféricos va a estar normal, incluso va a ser alta. En la diabetes tipo 2 el mecanismo fisiopatológico es la resistencia a la insulina, por lo que la sensibilidad será baja. Los síntomas clásicos que se presentan en la diabetes, como la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso, son más comunes que se presenten en la diabetes tipo 1. En cambio, en la diabetes tipo 2 muchas veces el inicio suele ser asintomático y es más adelante en la enfermedad que se presentan estos síntomas. Y por último, el manejo. El manejo va a diferenciarse en que en la diabetes tipo 1 desde un inicio se utiliza la insulina y en la diabetes tipo 2 se prefiere iniciar con cambios en el estilo de vida, terapia farmacológica vía oral y después se puede comenzar con insulina. Ahora, existen otros tipos de diabetes, además de la diabetes tipo 1 y tipo 2, que no se van a abordar en esta presentación, pero que uno de ellos es la diabetes gestacional, que ocurre durante el embarazo y que se considera un factor de riesgo importante para que en un futuro estas madres puedan desarrollar una diabetes tipo 2. Es importante conocer la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 y para eso nos adentraremos en cómo se da la liberación fisiológica de insulina por parte de las células betas en los islotes pancreáticos. Existen
diversos estímulos que promueven la liberación de insulina. Dentro de estos se encuentran los niveles elevados de glucosa, fructosa, aminoácidos, ciertas hormonas como las hormonas incretinas GLP-1, GIP, que son hormonas que se liberan por parte de células intestinales después de la ingesta de alimentos y que favorecen la liberación de insulina dependiente de glucosa. También tenemos otras hormonas como el glucagón, la noradrenalina, que también favorecen la liberación de insulina. La insulina es una hormona anabólica que tiene una variedad de efectos metabólicos en el cuerpo. Primariamente ayuda a la generación de reservas energéticas, ¿verdad? Y además del control de los niveles de glucosa en nuestra sangre. Como podemos ver en la imagen, a nivel de las células musculares, promueve que haya una mayor síntesis de proteínas, haya una mayor captación de glucosa por estas células y haya una mayor producción de glucógeno, que es una forma de almacenamiento de glucosa en el músculo. A nivel del tejido adiposo, vamos a ver que hay un aumento de la lipogénesis, o sea, la producción de reservas energéticas en el tejido graso, y tienen un efecto antiketogénico, o sea, un efecto en contra de la degradación de los lípidos. Ahora, si nos enfocamos en la segunda imagen, voy a explicar el mecanismo exacto por el que se da la liberación de insulina de las células beta pancreáticas. Como mencionamos previamente, la glucosa es el principal estímulo para la liberación de insulina. Entonces, la glucosa entra a las células beta pancreáticas a través de un transportador que se encuentra en su membrana, que es el GLUT2. Luego, esta glucosa se va a metabolizar a través de la glucólisis, el ciclo de Krebs, y va a generar ATP, que es la molécula energética de la célula. Este aumento del ATP en la célula va a generar un cierre de los canales de potasio dependientes de ATP, que normalmente estos canales permiten que haya salida de potasio, manteniendo un potencial de reposo negativo. Pero cuando hay cierre de estos canales, esto provoca que haya una acumulación de potasio dentro de la célula y que se ocasione una despolarización de la membrana. Con la despolarización de membrana va a haber apertura de otros canales, que son los canales de calcio dependientes de voltaje. Esto generará mayor entrada de calcio dentro de las células, y es este calcio que actúa como señal para que los gránulos que ya contienen insulina en su interior se fusionen con la membrana celular y se dé la liberación de insulina a la sangre. Luego de la liberación de insulina por parte de las células beta pancreáticas, esta viaja a través del torrente sanguíneo hasta llegar a los tejidos que dependen de la insulina para la entrada de glucosa, como lo que es el músculo, el hígado, el tejido adiposo. La insulina se va a unir a su receptor de membrana, que al haber esa unión va a haber un cambio en la forma de este, y su dominio intracelular, que tiene actividad tirosina quinasa, se va a encender. Este mismo receptor se va a autofosforilizar, y esto permite que pueda atraer al sustrato de receptor de insulina, o sea, las proteínas IRS1 y IRS2. Luego, cuando ocurra esto, va a fosforilizar estas proteínas en tirosinas. Esto implica que estas proteínas van a recibir un grupo fosfato. Al recibir este grupo fosfato, esto permite que estas cambien de forma y que se vuelvan, por decirlo así, un anclaje o un sitio de anclaje para las diversas vías metabólicas. Una de estas vías metabólicas es la del fosfatidilinositol 3 quinasa, o sea, la PI3K. La enzima convierte el PIP2, que es el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, en PIP3. Lo convierte de una forma inicial inactiva a una forma activa. Este PIP3 se encarga de reclutar otra proteína, que es la AKT, que es la proteína quinasa B, que ustedes pueden ver en imagen.
Y dentro de los efectos de esta proteína está la translocación del receptor de glucosa GLUT4, que permite que haya entrada de glucosa al músculo y al tejido adiposo. A su vez, esta proteína quinasa B va a inhibir vía de GCK3, lo que permite un aumento en la síntesis de glucógeno. Ahora, con la translocación del GLUT4 hacia la superficie de la membrana, nosotros podemos ver que ya puede haber una entrada de la glucosa al interior de las células. En la segunda imagen vamos a explicar más el mecanismo que ocurre cuando hay resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina puede deberse a diferentes factores. Uno de ellos es que haya una alteración del receptor de insulina, ya sea porque hay menor número de receptores en membrana o porque hay una menor afinidad de ese receptor con la insulina. Otro mecanismo ocurre en condiciones de estrés celular, como por ejemplo cuando hay inflamación, en personas donde hay un exceso de ácidos grasos libres, cuando hay estrés oxidativo. Esto ocasiona que las quinasas que fosforilan el sustrato de receptor de insulina en serina o treonina en lugar de tirosina. Al ocurrir esto, ocasiona que haya un bloqueo de la unión del sustrato de receptor de insulina con el PI3K, que es el fosfatidilinositol 3 quinasa. Donde este no se va a activar la proteína quinasa B y no va a haber translocación del receptor del GLUT4 a la superficie de la célula, inhibiendo entonces la entrada de glucosa al interior de la célula. Además, existen otros mecanismos de resistencia a la insulina, como por ejemplo, cuando hay liberación de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, los ácidos grasos. Estos generan activación de quinasas que fosforilan el sustrato de receptor de insulina en serinas, en lugar de fosforilizarlo en tirosina, lo que bloquea toda esta cascada que ya mencionamos. En el siguiente esquema se puede observar lo que ocurre cuando hay una deficiencia absoluta de insulina. A nivel muscular ocurre un aumento de la proteólisis. Esto implica que hay una degradación de las proteínas en el músculo. Al haber una degradación de proteínas, esto ocasiona una disminución de la masa muscular, una pérdida de peso. También hay una mayor liberación de aminoácidos al torrente sanguíneos. Estos aminoácidos pueden utilizarse como sustratos energéticos para producir glucosa por medio del proceso de la gluconeogénesis. Por eso que uno de los principales síntomas en pacientes con diabetes, especialmente cuando hay una menor secreción de insulina por el páncreas, es la pérdida de peso. Posteriormente también podemos ver que cuando hay deficiencia absoluta de insulina, no existe esa llave que nos permita la entrada de glucosa a las células. Eso implica que a pesar de que haya niveles elevados de glucosa en sangre, se utiliza poca glucosa. Al utilizarse poca glucosa, va a haber hiperglicemia. Y la hiperglicemia ocasiona un aumento de la osmolaridad plasmática, que genera como mecanismo compensatorio la polidipsia, que es una necesidad constante por beber líquidos, incluso después de haber tomado suficiente agua. También este exceso de glucosa en sangre ocasiona una diuresis osmótica, debido a que este exceso de glucosa en los túbulos renales genera un efecto osmótico y aumento del volumen urinario. Con la pérdida de agua también ocurre la deshidratación. Al haber deshidratación disminuye la perfusión tisular, o sea, la cantidad de sangre que llega a los tejidos y por ende de oxígeno. Esta disminución de la perfusión tisular ocasiona un aumento en el lactato sérico y una acidosis metabólica. A su vez, la deficiencia absoluta de insulina genera un aumento de la glucogenólisis, que esto implica una degradación del glucógeno a glucosa. A pesar de que ya hay niveles elevados de glucosa en sangre, las células, por la deficiencia de insulina, no pueden captar esa glucosa de forma adecuada.
Entonces el organismo interpreta como que no hay energía disponible y va a una respuesta de contrarregulación hormonal. Va a haber un aumento de hormonas como el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, que hacen el efecto contrario a la insulina y generan que hay un aumento de la glucogenólisis, la gluconeogénesis, que son otras vías metabólicas por las cuales se puede obtener glucosa. Otra fuente de energía importante son los lípidos, por lo cual cuando hay deficiencia de insulina hay un aumento de la degradación de lípidos. Por ejemplo, hay un aumento de los ácidos grasos libres, del glicerol, y que estos también se utilizan como sustrato energético. Estos ácidos grasos libres pasan por el proceso de beta-oxidación a nivel hepático y se convierten en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, pero llega a un punto donde hay tanta producción de acetilcoenzima A que este se satura y el acetilcoenzima A se convierte en poscetónicos como el acetoacetato, el beta-hidroxibutarato, las acetonas, y esto genera un riesgo de cetoacidosis en estos pacientes que se puede manifestar con vómitos, con pérdida de líquidos y electrolitos, con deshidratación, y que esto puede culminar en una acidosis metabólica. Continuaremos hablando acerca de las causas y los factores de riesgos asociados al desarrollo de la diabetes tipo 2. Uno de los más importantes son los antecedentes familiares. Como ya lo hemos discutido previamente, el tener padres, hermanos, aumenta la predisposición al desarrollo de diabetes en el futuro. También tenemos la raza o la etnia. Especialmente existen algunas poblaciones como los hispanos, los afroamericanos, los nativos americanos, los asiáticos, que presentan una mayor predisposición al desarrollo de diabetes. Otros es la dislipidemia, ya sea niveles elevados de triglicéridos, de colesterol, el sedentarismo, que es la falta de actividad física, contribuye a un aumento de peso, a un aumento de los niveles de grasa visceral, y esto obviamente afecta la sensibilidad a la insulina. También tenemos la prediabetes, que se considera un estado intermedio entre la normalidad y la diabetes mellitus tipo 2, y que es muy importante porque se podría considerar que indica que hay un riesgo elevado de progresar a diabetes y desarrollar en un futuro otro tipo de complicaciones. También tenemos la hipertensión arterial, que muchas veces hay una coexistencia entre la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial. Ya mencionamos el sobrepeso y la obesidad, que esto se desarrolla en un aumento a la resistencia a la insulina. La higiene del sueño también es muy importante. Cuando hay apnea o dificultades para dormir, eso aumenta los niveles de hormonas como el cortisol, que tienen un efecto contrario a la insulina y generan un aumento de la glucosa en sangre. Y existen también ciertos medicamentos que se han asociado al riesgo de desarrollar diabetes, como lo son los glucocorticoides, las estatinas, los diuréticos tiacídicos, que también se utilizan para el manejo de la hipertensión, ciertos medicamentos antirretrovirales, incluso antipsicóticos de segunda generación. Una pregunta importante que existe es ¿por qué algunas personas desarrollan diabetes tipo 2 y otras no, aunque ambas tengan hábitos similares? La respuesta es dos cosas: la genética y el estilo de vida. Primero, la susceptibilidad genética. Algunas personas nacen con una predisposición. Sus células beta pueden funcionar menos eficientemente o su cuerpo puede ser más propenso a la resistencia a la insulina. Pero eso por sí solo no es suficiente. Aquí entran estos factores de riesgo: el sobrepeso, el sedentarismo, la mala alimentación. Estos factores provocan resistencia a la insulina, obligando al páncreas a que trabaje cada vez más. Con el tiempo, el páncreas se agota y es ahí cuando aparece la prediabetes y la diabetes. En pocas palabras, la genética carga el arma, pero el estilo de vida jala el gatillo. Por eso
no puedas cambiar tu genética, sí puedes cambiar tu riesgo. Y así concluimos este primer video sobre la diabetes tipo 2. Ahora ya conoces los conceptos básicos, las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2, los principales factores de riesgo y la fisiopatología. No olvides que para entender la enfermedad el primer paso es prevenirla y manejarla correctamente. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Medicina 101 y activa la campanita para no perder los próximos videos de esta serie, donde hablaremos de síntomas, diagnóstico, tratamiento y prevención. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, cuidar tu salud empieza con conocimiento.